Shalom, shalom a todos. Vamos a continuar en esta mañana con una cápsula tomada de Primer Libro de Reyes, capítulo 19, verso 19 en adelante. Y vamos a ver en estos pocos versos bíblicos el llamado de Eliseo. Recordemos que la instrucción del Todopoderoso que le había dado a el profeta Elías era que tenía que ungir, ¿verdad?, a Eliseo como profeta en su lugar. Pero aquí aclaremos algo. La instrucción fue ungir a Eliseo como profeta en su lugar. En el verso 19 lo que vamos a ver apenas es el llamado. Sí, porque muchas veces se ha confundido de que aquí ya lo ungió. No, aquí fue el llamado a Eliseo para que se convierta en su alumno, en el alumno de Elías. ¿Sí? No es que lo llamó y venga, ya estás ungido como nuevo profeta. No, aquí apenas era empezar el proceso de preparación, de equipamiento de Eliseo para que luego desarrolle, ¿verdad?, o ejerza el llamado. Aquí apenas vamos a ver del llamado, no del ungimiento, porque nos hemos confundido muchas veces, o muchos se han confundido creyendo que esto ya era el ungimiento. Muchos confunden el ser llamado con el ser posicionado. Tengamos en cuenta eso. Aquí solo hay un llamado de parte del profeta Elías para Eliseo. Veamos lo que dice la escritura. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comieran. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Ve? Aquí se convirtió en un alumno del profeta Elías. Fue a servirle. Y aquí hay algo importante que vamos a entender, a conocer. Podemos ver que el Todopoderoso llama a quien Él quiere. Y algo que siempre digo es que no crea que el Padre nos llama por desocupados. No crea que el Padre nos llama porque no tenemos nada que hacer, como la mentalidad de muchos, ¿verdad?, les hizo creer que, no, es que vea esos pastores o esos, no tienen nada que hacer, por eso es que los llamó. No, no es así. El Padre nos llama a alguien que está desocupado. El Padre siempre va a llamar a alguien, ¿verdad?, que conoce lo que es una tarea, una asignación. Y dice que, ¿verdad?, se encuentra con Eliseo, el profeta Elías. ¿Y qué estaba haciendo Eliseo? Eliseo estaba trabajando, estaba arando con 12 yuntas de bueyes, estaban arando la tierra. Y dice que él tenía la última. Es tremendo. No pensemos que estaba desocupado. 11 yuntas tiraban, ¿verdad?, cada una un arado, y eran conducidas por peones de su padre, por trabajadores de su padre, porque él no estaba solo. ¿Cómo podía él llevar 12 yuntas? No, aquí dice que él tenía la última, es decir, 11 yuntas
eran conducidas por trabajadores de su papá, porque este terreno era de su papá. Su papá era un hombre rico. Y Eliseo estaba arando en ese campo de su papá, en esa tierra de su papá. 11 peones, 11 empleados de su papá llevaban esas 11 yuntas, pero él tenía la última, el número 12, ¿verdad? Si miramos simbólicamente, proféticamente, el número 12, un número de gobierno, ¿verdad? ¿Qué iba a ejercer el profeta Eliseo? Un gobierno espiritual en Israel. Pero primero tenía que pasar por un proceso de preparación. 12, el número de gobierno de nuestro abacados. Y veamos qué dice, ¿verdad? Y dice más adelante, que pasando Eliseo por delante de él, le echó su manto. Elías pasaba delante de él y dice que extendió su manto, el profeta Elías. Y cuando él extiende su manto, pues imagínense que quizás cubrió parcialmente una parte del cuerpo de Eliseo, ¿verdad? Y de esta forma, ¿qué estaba dándole a entender el profeta Elías a Eliseo? Le estaba dando a entender que lo estaba invitando a ser parte de la escuela, o que lo invitaba a ser uno de sus alumnos, o que lo invitó a ser su alumno y a ponerse bajo su tutela, ¿verdad? Porque manto, ¿verdad? Le lanzó el manto, le extendió el manto, y él lo estaba ahí, era invitando, ¿verdad? A ser parte, o a que sea su alumno, y obviamente a ponerse bajo ese manto, a que se cobije sobre ese manto. Y recordemos que los mantos tienen un significado espiritual muy profundo, ¿verdad? Dependiendo qué manto te cobija, ¿verdad? Es que también vamos a poder manifestar. Hay mantos para bendición, pero hay mantos de muerte. Hay mantos mancillados, hay otros mantos limpios. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, esa manifestación o ese acto que hizo el profeta Elías de lanzarle, de extenderle el manto, yo más digo siempre extenderle el manto, porque dice le echó su manto, es como que si le lanzara, agárralo, no. Le extendió su manto, le cubrió con parte de su cuerpo con ese manto, ¿verdad? Entonces le dio a entender que lo estaba invitando a ponerse bajo esa tutela de él y a ser su alumno. Entonces, dice el verso 20, que él dejó los bueyes y corre donde el profeta Elías. Y él entendió el mensaje, porque le dice, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Él entendió que había un llamado, que el profeta Elías lo estaba llamando para que sea su alumno, para que sea equipado, preparado por él, ¿verdad? Para que más adelante él tenga un lugar, ¿verdad? Dentro, podríamos llamarlo así, es en este tiempo de una congregación, de un ministerio. En esta porción vemos que estaba Elías cumpliendo una designación de parte del Todopoderoso. Y Eliseo entendió que el profeta lo estaba llamando a ser a ser su alumno, a ponerse bajo su tutela, y él no rechazó. Él le dijo, déjame besar a mi padre y a mi madre y luego te sigo. Pero en esta expresión que el profeta le dice, ve, ¿qué te he hecho yo? Elías le dijo algo así como que demostrándole que no le interesaba si él venía o no tras él, ¿verdad? Pero esto fue para probar a Eliseo si tenía un verdadero interés de ser ese alumno de Elías, de ir con Elías,
de estar bajo la tutela, bajo el manto de Elías, ¿verdad? Aquí, ¿qué te he hecho yo? No, yo solo te estoy ofreciendo mi manto. Tú decides si vienes o no. Esto no es por obligación, en otras palabras, así como parafraseando. Entonces, ¿verdad? Él le dijo, déjame besar a mi padre y a mi madre y luego te sigo. Y dice el verso 21, y se volvió y tomó un par de bueyes, los mató y con el arado de los bueyes coció la carne, la dio al pueblo. En fin, dice que hicieron una comida y ese que él retornó, que él fue o se volvió a su casa, podríamos decirlo así, él fue a despedirse de sus padres, como vemos acá. Y fue a despedirse con su padre, no con lloro, no con lamento, no fue con tristeza. Él fue con gozo, con alegría, porque dice que ofreció un banquete. Aquí vemos. Dice que él tomó un par de bueyes, los mató y que él dio un banquete para que el pueblo coma, para que todos sus trabajadores, los trabajadores de su papá, para todos los que estaban allí coman. Fue una despedida con gozo, con alegría. No fue con llanto, no, aquí ni siquiera nos dice que sus papás lloraron. Qué hermoso saber que el Padre nos elige, que el Padre nos llama para su servicio. Debe de ser con gozo, con alegría. Aquí Eliseo no fue con llanto, no. Antes vemos que dio un banquete. Él estaba contento de que Elías lo hubiera designado como su alumno. Qué contento, qué feliz debe haberse sentido, ¿verdad? Y vemos que él, para no perder tiempo, fue enseguida a cortar leña, utilizó la leña del arado, ¿verdad? Dio un banquete. Podemos ver acá que ese banquete fue una acción de gracias. En ese tiempo, dicen los estudiosos, que se hacía un reconocimiento por el favor que el Todopoderoso había hecho a una familia. Aquí ellos dieron un banquete porque estaban dando un reconocimiento, ¿verdad? De ese llamado que el Padre había hecho a Eliseo para que a través de Elías sea formado, preparado, equipado y posteriormente sería posicionado en ese llamado. Entonces vemos acá que no fue con tristeza, no fue nada como que no, más adelante, después, cuando que el Padre me confirme, porque muchas veces estamos así, que el Padre me confirme, resulta que ya el Padre dio la instrucción al profeta. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el profeta? Bueno, vengo a extenderte el manto, extendió su manto, pero algo importante es que Eliseo entendió su llamado. Es que Eliseo no le dio largas a su llamado. Él entendió lo que estaba pasando espiritualmente. Él entendió lo que había hecho el profeta Elías. Y algo importante, después que comieron, después que el pueblo se gozó, después de que el pueblo todos, ¿verdad? Me imagino se despidieron de Eliseo. Eliseo, que el Padre Celestial te bendiga en todo tiempo, porque se iba en ese momento, salía de la cobertura de sus padres, salía del cobijo de sus padres, porque entraba bajo ese cobijo del profeta Elías. Entraba, ¿verdad? A otra casa, podríamos llamarlo, porque estaba dejando la casa de sus padres para ir con quien sería su maestro, con quien lo entrenaría, ¿verdad? Porque él tenía un llamado profético, iba a ser entrenado, iba a ser el nuevo profeta sobre Israel y tenía que ser entrenado, ¿verdad? Y no le dijo, profeta, cuando pases por aquí me dejas tus enseñanzas. No, porque el alumno se forma al lado de su maestro en el día a día, ¿verdad? Quizás hoy podemos decir, pero es que ¿cómo me formo? Yo estoy por algún lado, pero esa es verdaderamente la formación. Sí, podemos
ministrar, impartir de forma virtual, pero un verdadero alumno va a aprender lo que su maestro dice y hace, ¿verdad? Entonces vemos que después de esa fiesta hermosa que hicieron, ¿verdad? Dice que se levantó y fue tras Elías. ¿Y sabe qué? Dice, y le servía. ¿Y cómo es esto? Pero si dice que Eliseo, su papá era rico, su papá tenía tierras. Si tenía 12 yuntas de bueyes, es porque tenía mucho terreno, tenía producción. Si su papá tenía cómo sostenerlo, ¿cómo es que se fue Eliseo ahora a servir al profeta? Formación. No creamos que la formación es solo letra, enseñanza, también es vivencia y convivencia al lado de tu maestro. Y a veces no tenemos un corazón enseñable, ni siquiera para lo que recibimos como instrucciones con la palabra, ¿verdad? No hay un corazón enseñable, mucho menos hay un corazón enseñable para ponerte al servicio de quien el Padre ha colocado como tu maestro, como tu guía, como tu mentor, como aquel que va a impartir en ti conocimiento. Entonces, hoy en este tiempo creemos que es solamente, venga, yo le derramo 5 litros de aceite y listo. Y eso es todo. La escritura nos enseña, la escritura nos muestra cómo verdaderamente es el llamado de nuestro Abacadosh y cómo es la formación, ¿verdad? Que el Padre nos ha dejado, que el Padre quiere para cada uno de sus hijos. Recordemos cuando a nuestro Adón Yeshua, ¿verdad? Cuando él también tenía que, o llamó, ¿verdad? Y uno le dijo, maestro, yo te seguiré, pero primero déjame despedir de mi papá, de mi mamá, de todos los que están en mi casa. Y Yeshua le dijo, ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás, se vuelve hacia atrás, es digno de mí. ¿Por qué le dijo esto? Por lo que había en su corazón. Porque el Todopoderoso conoce lo que hay en el corazón. Entonces, aquí vemos muy diferente al corazón del Liceo que le dijo, déjame ir a despedir, pero ese irme a despedir fue para hacer una fiesta, compartir con todos, hacer una acción de gracias por el llamado que el Padre estaba haciendo, mas no por retener, por decir, después voy. No, 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 no. El Padre conoce nuestro corazón, el Padre lo sabe todo. Entonces, aquí lo que estaba haciendo el profeta Eliseo es, listo, ya me despedí, ahora sí, vámonos, vámonos y voy a servirte. Ahora sí, me convierto en un alumno tuyo. ¿Sí? Muchas veces queremos la unción de Elías, pero no queremos ser el siervo Eliseo. En el reino, el Padre pesa todo. En el reino, el Todopoderoso nos mira. Y recordemos que siempre la humildad nos va a llevar muy lejos, que siempre es la humildad de corazón lo que va a posicionarnos en el reino, porque se nos hizo creer que humildad era el que era pobre de condición. Aquí vemos un Eliseo que su familia era pudiente, pero él se fue a convertir en un siervo de Elías. No creamos que es la condición de lo natural, de que no tiene dinero, de que no tiene recursos, y ese es pobre, no. Es la condición de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Recordemos cuando el Todopoderoso le dijo al profeta Samuel, no mires lo que está en lo externo, porque yo miro el corazón. Él sabe
¿Con qué corazón o cómo está nuestro corazón al momento de servirle al Todopoderoso? ¿Será que tenemos el llamado y ya quiero ser posicionado? ¿O tenemos un corazón dispuesto para ir pasando los procesos de enseñanza de las diferentes formas como somos instruidos, como somos equipados? Aprendamos de mí, dijo el Adón Yeshua. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Necesitamos aprender de nuestro Adón Yeshua, de esa humildad de corazón. Recordemos que Él dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Qué hermoso es poder servir en el reino. Y para poder servir en el reino, tenemos que tener un corazón enseñable y un corazón dispuesto. Shalom, shalom a todos.